principio, solo mover una partícula de luz en la TV era algo increíble. Juegos como Pong eran una maravilla de ciencia ficción, pero esto no duraría mucho. La necesidad de un hardware y visuales más avanzadas se hizo clara. Las gráficas a todo color eran un límite para los primeros juegos, y aunque la TV a color existía desde la Segunda Guerra Mundial, los videojuegos solían ser monocromáticos. Algunos usaban acetatos translúcidos que se ponían sobre la pantalla para dar color. El primer juego de arcade que utiliza un display a color es muy difícil de rastrear. La mayoría fueron prototipos como una variable a color de gotcha, algunos de carreras como Indy 4 que usaban colores para diferenciar diversos autos. Además, Carpolo en 1977 fue el primer juego de arcade a color en usar un microprocesador. Pero el primer juego verdaderamente exitoso en usar un display a color fue Galaxian, una versión más novedosa de Space Invaders, con las naves alien moviéndose libremente por la pantalla y convirtiéndose en una belleza visual para su época. En los 80s, el color era la expectativa, con juegos como Pac-Man que notablemente no serían lo mismo si fueran monocromáticos. En esos primeros tiempos del arcade habían dos métodos para renderizar imágenes en las pantallas: raster y vector. Raster viene de la palabra rastro, en latín, que significa rastrillo. Hoy en día es la forma más común para dibujar en una pantalla. Los rayos de electrones barren rápidamente cada línea del display en secciones formando una cuadrícula, y línea a línea se va conformando la imagen. Las imágenes de vectores directamente manipulan el rayo de electrones para formar la imagen, similar a un osciloscopio. De hecho, algunos de los primeros juegos usaban una pantalla de osciloscopio. El juego de arcade a vectores más famoso es Asteroids, usando polígonos suaves con cierto encanto a pesar de sus gráficas. Las imágenes a vectores son más limpias pero menos versátiles. Mientras tanto, las imágenes de raster no pueden hacer líneas suaves, pero son capaces de hacer escenarios más complejos y rellenar objetos y formas, lo que ayudó a asegurar la dominancia de los píxeles. Los primeros juegos tenían campos de mapas fijos, en otras palabras, la arena de un juego se diseñaba para caber en la pantalla. Desplazar el display para lentamente ir revelando el nivel demandaba más dificultad, pues se necesitaba la tecnología para procesar grandes cantidades de memoria. Títulos de carreras como Speed Race fueron los primeros en introducir el paneo del escenario, pero las limitaciones de hardware forzaban aspectos como un carril recto y una imagen reflejada a ambos lados del carril. Defender en 1980 fue la evolución del género de shooter espacial y a pesar de sus gráficas limitadas ofreció facilidad de movimiento sobre la superficie del planeta, junto con algunos aliens para disparar. Cebius en 1982 es citado frecuentemente como el origen del shoot 'em up, con un paneo vertical con la nave del jugador en el fondo del escenario, disparando hacia arriba mientras el escenario se revela. Y Saxon de Sega fue el primer juego con perspectiva y paneo isométrico, simulando 3D a partir de una proyección diamétrica de 2:1. Mientras tanto, Nintendo en Radar Scope utiliza Sprite Scaling para rescalar las imágenes en tiempo real y crear una noción de profundidad. Más importante fue Turbo en 1981, pintado con llamativos colores y una notable distorsión, es sorprendente a comparación de otros juegos de su tiempo. El arcade de 16 bits trajo más colores y la habilidad de darle forma a más píxeles que antes. En 1980, la tecnología superescalar de Sega fue un boom, que combinaba un sprite scaling con suavidad y una genial velocidad de fotogramas en Hang-On 1985. Otro juego que corría con el mismo hardware era Space Harrier. Las mejores gráficas de los 80 fueron de Dragon Slayer, demostrando la gran capacidad y potencial de Laserix, pero más que un videojuego fue una película interactiva. La mitad de los 80 fue el fin de la era dorada de los arcade y el surgimiento de la popularidad de las consolas de casa.
En 1983, Jordan Mechner lograría por primera vez la captura de movimientos en videojuegos, tras grabar a un alumno de artes marciales para luego convertirlo en karateka, un juego de 1984 de luchas que replicaba de manera simple estas peleas. Este fue el momento de brillar para los sprites, utilizado en iconos y juegos como Super Mario Bros. En 1985, 1942 de Capcom en 1984 y Punch-Out, entre otros. Los sprites son imágenes bidimensionales que representan al jugador, los enemigos o cualquier elemento que no es estático en los videojuegos. En este año también se da la primera revolución con Galaxian, videojuego que incluye completamente los colores RGB en todo el videojuego. Más adelante, gracias al Arcade Board CPS-1, se lograron juegos con una mayor calidad como Street Fighter 2 y Strider. Esta permitía dibujar 256 sprites por línea de scan con 16 colores cada una. Aparece luego el Parallax Scrolling, permitiendo dividir el fondo en varias capas que se mueven a diferentes velocidades para dar la impresión de profundidad. Lo usaron juegos como Parallax, Shadow of the Beast, Sonic the Hedgehog y Super Mario World 2, entre otros. Pero los sprites son difíciles de dibujar y para facilitar esto usaron la rotoscopia para dar un movimiento natural con inercia realista. Esto fue usado por juegos de plataformas con cinemáticas como Prince of Persia 1981, Another World 1991 y Flashback 1992. Los sprites digitalizados también fueron una moda. Son imágenes tomadas directamente de fotografías y videos de imagen real. El primer ejemplo es Jouner en 1983, también Narc en 1988, Pit Fighter en 1990 y Mortal Kombat, que los utilizó a su full capacidad, pero todavía había limitaciones y la tecnología daba para más, con lo que aparecieron los polígonos para crear un espacio virtual. Con hardware limitado, los primeros juegos 3D como Battlezone en 1980 se limitaban a representaciones lineales para crear escenarios. El siguiente paso, después de tener polígonos en contorno, era rellenarlos con color plano, algo simple pero algo difícil de cumplir para los primeros sistemas sin bajar mucho los FPS. El primer título así fue Robot en 1983, pero no tuvo éxito. Igualmente, estos polígonos fueron usados por los simuladores de vuelo. Mario Kart, mediante una especie de mapeo de texturas, introduce un mapa que se siente 3D con personajes 2D. El coprocesador Super FX incluidos en Star Fox permitió gráficas poligonales 3D junto con Sprite Scaling. Aparece el Raycasting. Esta técnica es un acercamiento eficiente al renderizado del escenario, que se enfoca en lo que el jugador puede ver. Es característico de los juegos en primera persona como Catacomb 3D, Wolfenstein y Doom, que originaron el First Person Shooter. Todos estos juegos imitaban el 3D, pero fue en la mitad de los 90 que el verdadero 3D surgió. Primero surgen los arcades en títulos como Ridge Racer, pero fue Nintendo quien lanzó Super Mario 64, el primer juego de plataformas 3D con gran éxito, con libertad de movimiento y un sistema de cámara libre. Por otro lado, Crash Bandicoot fue lanzado en PC como otra importante plataforma 3D. Algunos juegos después usaron voxels, píxeles volumétricos, una alternativa a los polígonos. Todo se construye en píxeles 3D como bloques de construcción. Algunos juegos que lo usaron fueron Delta Force y Outcast. Los juegos 3D eran claramente el futuro. Para ello surgieron tarjetas gráficas 3D para PC y estos les dio desde ese entonces una clara dominancia gráfica frente a las demás consolas. En 1998 surge Unreal, con texturas detalladas, suave ritmo de fotogramas, iluminación a color y geometría de niveles. Unreal y su engine se volverían asociados con gráficas de calidad. Con la explosión del 3D, los first-person shooters se volvieron el género dominante, y en un intento de hacer parecer a los juegos más realistas, se desaturaron bastante los colores, llevando ambientes de color marrón y ocre. Llegados los 2000 dejaríamos casi por completo los mundos fantásticos y continuaríamos con la realidad, con métodos como el calco de las imágenes o rotoscopia.
El stop motion también ocupa una parte de estos esfuerzos, mientras que el pixel art nos llevaba a épocas primarias de la animación. También se empezaron a usar efectos de bloom que permitieron a los objetos brillantes sangrar e iluminar los alrededores de una forma similar a una cinemática, para hacer que los objetos brillantes resaltaran más. Uno de los primeros juegos en usar esta tecnología fue Ico, con su iluminación suave para reforzar un estilo naturalista, y también se usó en juegos como Tron 2.0 y en Far Cry. Otros juegos usaban sombreado de celdas, usando color plano, contornos delineados para darles a las imágenes 3D una apariencia de caricatura. Jet Set, Radio, Borderlands, Zelda. Hoy en día las tecnologías 3D le sacan provecho a todas sus ventajas y desarrollo con gráficas y físicas impresionantes que a veces van más allá de la realidad.